Corral, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas ¿Todo tardes. bien? Muy bien. Bueno, hay un montón de temas. Hay momentos en que uno dice el entrevistado este es el entrevistado de la semana, porque hay temas locales, temas provinciales, temas nacionales. Como integrante de la mesa chica de Cambiemos. Arrancamos por lo local. ¿Cómo no? Estamos ¿Cómo no? a pocos días de las elecciones. ¿Esperaba el resultado a nivel local? ¿Se esperaba este resultado, el que se dio finalmente? Sí, en términos generales sí. Primero yo percibía un gran apoyo de los santafesinos al cambio que está ocurriendo en el país. Entonces esperaba que en Santa Fe ganara Cambiemos en la categoría de diputados nacionales. La verdad es que no esperaba tanta holgura. Los números finales están por estas horas, pero Cambiemos sacó 42 puntos y fracción en la ciudad de Santa Fe, que es más que el promedio provincial que estuvo en el 38. De hecho, Nicky Cantar fue la persona más votada de la ciudad, con más de 97.000 votos, que eso habla de un acompañamiento muy convencido de la ciudadanía, con una diferencia de más de 20 puntos con Rossi y 30 puntos con Contigiani, ¿no? Y en concejales sabíamos que iba a haber paridad. De hecho, terminó 3 bancas para el Frente Progresista, 3 para Cambiemos y 2 para el Frente Justicialista. Yo creo que la diferencia, en todo caso, que hubo en concejales es que el candidato del Frente Progresista, Emilio Jatón, logró concitar adhesión también en un electorado más tradicionalmente inclinado al justicialismo en la ciudad, ¿no? Especialmente en los barrios donde tradicionalmente gana el justicialismo. ¿Por ejemplo? Bueno, el sector noroeste de la ciudad, el sector oeste, donde son Santa Rosa de Lima, para dar algún caso. Nosotros pocas veces ganamos en esos barrios y siempre gana el justicialismo. Bueno, el justicialismo estuvo un poco bajo. Veía diferencias grandes también en la zona de Las Flores, por ejemplo. Sí, pero esto no es para sacarle mérito ni a la campaña del Frente Progresista, ni a particularmente Emilio Jatón. Incluso la campaña se concentró en su figura, ¿verdad? Creo que eso es lo que hizo la diferencia, porque a su vez percibo también una aprobación de la gestión y hay una, digamos, aprobación de hacia dónde marcha la ciudad. Eso no solo que lo percibimos, sino que el 30 y pico % que saca Carlos Pereira demuestra que también hay una buena elección. En otras ciudades de la provincia, como Rosario, el oficialismo salió tercero, sacó... Sí. A los oficialismos no les fue bien en Reconquista. Exactamente. Reconquista, en Rafaela, Rafaela, donde sacaron, bueno, en Rafaela ni siquiera entró un concejal por el oficialismo. Sin embargo, nosotros sacamos la misma cantidad de concejales que el Frente Progresista, así que nos da, por supuesto, también una lectura que hay que hacer con mucha atención y con mucha humildad, porque también hay cosas que faltan en la ciudad. Y nos hubiera gustado ganar y tener, aunque sea un voto más, y ser la lista también más votada. Eso, por supuesto, que nos obliga también a mirar con atención qué cosas hay que mejorar de la gestión, qué temas hay pendientes que tenemos que resolver. Y por otro lado, continuar con la marcha de la ciudad, porque hay un rumbo que nos parece que es el rumbo correcto. ¿Y cómo no sé si la palabra es garantiza, pero cómo se logra la gobernabilidad en un consejo manejado por opositores o por gente del Frente Progresista o del justicialismo? Sí, el justicialismo sigue siendo la fuerza que va a tener más concejales, con mucho diálogo, no hay otro modo de hacerlo, y buscando consenso. El hecho de que haya diferentes sectores puede facilitar este consenso, ¿no? Que no sea un bloque opositor sí, monolítico. Como ocurrió en estos últimos 2 años, que el justicialismo decidió bloquear, ¿no? Y tenía el número para hacerlo, porque tenía justo la mitad más 1, 9 concejales. Ahora va a quedar una composición más diversa, ¿no? Donde creo que va a haber posibilidades de diálogo y aspiramos a eso. Yo la mañana siguiente hablé un rato con Emilio Jatón y con Marcos Casteló también. Veo en ellos buena voluntad. La campaña fue respetuosa. La campaña fue respetuosa, pero hubo mucha campaña negativa, sí, tanto en la PASO como en la general. No de los candidatos directamente, nuestro candidato hizo propuestas y los otros candidatos también, pero hubo mucha campaña negativa, difamación, incluso a veces desde los periodistas, que yo creo que deberían dejar el campo de la política a la política y no en todo caso influir como lo intentaron durante la campaña electoral.
En los últimos días surgen rumores muy fuertes de un posible acercamiento entre el Frente Progresista y el peronismo. De hecho, hay referentes del Frente Progresista que lo han dicho públicamente. ¿Esto puede hacer pensar en un escenario de alianza dentro del Consejo entre Frente Progresista y justicialismo? Y ahí sí el oficialismo en la ciudad queda realmente en minoría. Bueno, es una posibilidad. Yo creo que en los temas de la ciudad hay que pensar en la ciudad y no tanto en los alineamientos provinciales y nacionales. Cuando uno discute las obras que necesitamos, hay que discutir de las obras, y hay que ver cuáles son los instrumentos y cómo se financian. Por eso nosotros decimos, no está bien que durante todo un año el Consejo tenga un paquete de obras como la peatonal San Martín, la reforma del cantero central de Avenida Freire y la solución del tema hídrico, cuestiones de tránsito como la esquina de López y Planes y Avenida Freire, y no lo discuta solo por un tema político, ¿no? Nos parece que ahí hay que poner el problema arriba de la mesa, como por otro lado se está haciendo en el país. Fíjate que en el país, en los 2 primeros años de gestión de Cambiemos, no tenía mayoría ninguna de las 2 cámaras. Sin embargo, los otros sectores terminaron acordando los temas más importantes porque hay que discutir los problemas. Bueno, hay que discutir el impuesto a las ganancias. No es una discusión ideológica. También, en algún punto, es una discusión concreta, cómo hacemos para mejorar los ingresos de los trabajadores sin perjudicar a las provincias y las arcas del Estado. Bueno, aquí también. ¿Cómo se hace para darle esas herramientas al intendente para que pueda tomar crédito para hacer las obras? En todo caso, hay que discutir cuáles obras son prioritarias, si estas están bien o no, cuáles están dispuestos a pagar los vecinos, y en ese diálogo lograr los consensos, ¿no? Hablamos, ya pasamos al tema nacional. En los últimos días, bueno, una reunión ahí del grupo chico, de la mesa chica de Cambiemos a nivel nacional, en donde el presidente adelantó qué es lo que va a presentar el lunes. Digo, a ver, como para entenderlo mejor, ¿es una suerte de pacto social, pacto de la Moncloa, o un paquete de leyes, o un paquete de medidas, o un rumbo? ¿Dónde vamos a estar parados? El presidente nos contó algunos detalles que va a contar el lunes, con lo cual no estoy autorizado a darlo. Pero digamos. lo sabe, ya sabemos. Sí, muchos de ellos. Yo voy a intentar sacar todo lo posible. Bueno, porque en esta mesa de Cambiemos con los ministros y con los líderes parlamentarios, justamente se llevó esta propuesta para intercambiar incluso seguramente algunas modificaciones después de esa reunión y algunos aspectos que se van a priorizar frente a otros. Los ministros presentaron un paquete de reformas, reforma impositiva. O sea, no estamos hablando de un pacto social, la Moncloa Argentina, no, porque, sino de otra cosa. Claro, es un listado de reformas que el país necesita. Reforma impositiva, reformas que tienen que ver con lo educativo, reformas que tienen que ver con lo laboral también, que tiene objetivos muy claros. Bajar la pobreza, incorporar gente al trabajo, formalizar trabajadores en negro. Tenemos 4,5 millones de fuerza laboral, de personas que trabajan informalmente, y cómo sostener la economía. Hay un paquete de reformas macroeconómicas. Estamos creciendo, el país lleva 6 meses de crecimiento, pero el desafío es transformar este crecimiento en sostenido durante muchos años. Y ahí hay un cuello de botella que está dado por el déficit fiscal, Seguro. que hay que resolver. Y resolver el déficit fiscal significa, además en una economía que tiene que bajar impuestos. ¿Cómo bajás impuestos cuando tenés un déficit fiscal monstruoso? Bueno, hay 2 caminos simultáneos. Uno es crecer, porque cuando se crece manteniendo el mismo gasto se baja el déficit. Se puede tener más recaudación por crecimiento y no por mayor presión impositiva. Y el otro es bajar gastos, por supuesto. Y hay que bajar los gastos donde hay inequidades, donde hay gastos improductivos y donde hay malas decisiones que se tomaron, como en el tema de los subsidios a la energía, o gastos improductivos también en muchos programas que se podrían hacer más eficientemente las cosas, gastando menos y consiguiendo mejores resultados. Es muy comprensible que en Argentina, cuando nos hablan de un proceso de reformas, todos nos asustemos un poquito. No porque no reconozcamos los problemas, sino porque en el pasado, cuando el menemismo habló de reformas, la cosa se complicó. Con la alianza, cuando se habló de reforma laboral,
la palabra flexibilización se cruzó de repente y la cosa tampoco terminó bien. ¿Se entiende desde el gobierno? Sí, absolutamente. El resquemor, el temor. Bueno, por eso esta apertura a los diferentes sectores, que los sindicatos escuchen de boca del presidente cuál es la idea, que los empresarios, las universidades nacionales, la justicia, los diferentes actores de la vida nacional tengan esa oportunidad también de interactuar. Tenemos, yo creo que una gran oportunidad por dos motivos. Primero, porque hemos entendido que hay ciertos problemas que hay que resolver y que la solución es con esfuerzo, que no se consigue nada sin esfuerzo, y ese esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Una cosa que conversábamos ayer es transmitir que ese esfuerzo además es equitativo, que los que más tienen hacen un esfuerzo mayor y que los que menos tienen no se quedan al costado del camino y son incorporados. Por eso esta idea de bajar la pobreza, de sacar gente de la pobreza. Aquí no se viene un ajuste tremendo. Al contrario, lo que se viene es más crecimiento. La preocupación es cómo seguir creciendo. Está bien, hacemos cómo un corte, incorporar más empleo. Hacemos un corte y después quiero que hablemos, bueno, a ver hasta dónde le puedo sacar. ¿En qué consiste las ideas del gobierno en cuanto a reforma laboral, reforma previsional, que hay mucha preocupación sobre estos temas, y reforma impositiva, ¿no? Bueno. ¿Cómo hacer para recaudar mejor? Porque más no se puede recaudar salvo que sea por crecimiento. Hacemos un corte y seguimos enseguida. Bueno, hablábamos recién de las reformas que va a anunciar Macri esta semana que comienza. En lo laboral, ¿qué es lo que se piensa hacer? Bueno, la primera idea es cómo hacer para esos 4,5 millones de trabajadores en negro, formalizarlo, y cómo hacer para incentivar a las empresas a que tomen nuevos trabajadores, sobre todo a las pymes. Sí. Al presidente, y lo dijo expresamente, le preocupan las pymes porque son la mayor cantidad de empresas en el país y las que toman más empleo, y son las que más sufren, porque cuando hay un juicio laboral, cuando hay un problema con un empleado, las grandes empresas tienen su estudio jurídico, lo tienen incluido en sus costos, lo resuelven rápido. Las pequeñas empresas son las que más sufren, por eso el trabajo informal es sobre todo en las pymes, porque son los que tienen más temor si toman un empleado. Bueno, ahí hay una idea general que es, y no voy a cometer ninguna infidencia, pero básicamente es bajar la presión impositiva, sobre todo en quienes ganan menos y en quienes hacen menos tiempo que están en el trabajo, para que los que están y los que entren tengan una posibilidad de que el empresario se anime a hacerlo con costos más bajos. A ver si entiendo, el costo laboral de contratar un nuevo empleado bajará. Y bajará también el de los trabajadores que están en esa condición ahora, para que no haya una competencia desleal entre las empresas, no sé si se entiende. Esto no quiere decir precarización laboral. De ninguna manera, en la condición de trabajadores formales, con los aportes. En todo caso es lo contrario, es sacarlo del empleo negro. Sacarlo de la informalidad. Ahora, ahí habrá menos recaudación. Sí, y van a tener que hacer un esfuerzo también las obras sociales y los sindicatos, por eso es un esfuerzo compartido. Luego hay una idea también de incorporar en los convenios colectivos y en las herramientas de regulación del trabajo las nuevas modalidades, el teletrabajo, las nuevas tecnologías. Tenemos convenios colectivos de la década del 70, por ejemplo. En cualquier actividad que uno mire, la tecnología ha cambiado radicalmente el modo de trabajar. El convenio colectivo de los camarógrafos, por ejemplo, o de los móviles de radio de la década del 70. Iba una camioneta con 5 personas, un operador, etcétera. Eso ahora se resuelve con un celular, ¿verdad? Bueno, estas cosas tienen que cambiar porque se puede trabajar a distancia incluso. Ese es otro paquete importante. ¿Eso implica una ley, muchas leyes, una ley ómnibus, aunque trae malos recuerdos? No, implica algunas decisiones de ley, sí. Sí. Hay que, por ejemplo, para hacer este blanqueo laboral, la ley tiene que decir que no se va a penalizar, porque hay hasta cuestiones penales respecto del empleador hacia el pasado. Eso tiene que resolverlo el Congreso. Pero hay cosas que hay que discutir sector por sector, ¿no? Sí. Y con cada una de las actividades y en los propios convenios colectivos. Así que hay un trabajo muy profesional del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en diálogo ya con los sindicatos. ¿Y los sindicatos van a aceptar esto? Bueno, en muchos casos están de acuerdo porque comprenden. De hecho, en todos estos casos ya hay ejemplos concretos que se han aplicado en alguna actividad. Yo hablaba hace algunos meses con
el titular de la CGT, aquí, Girardi, de los bancarios, y él me decía, bueno, antes necesitábamos un número determinado de empleados y hoy con una máquina, Claro. y a distancia, y desde tu casa con el home banking, o sea, siendo consciente de los cambios. Ahora, Sí. después que se acepten en la práctica es otra cosa. Claro, ¿no? bueno, ahí está la mano también con la reforma educativa, ¿no? Porque no es que vamos a tener menos empleos, vamos a tener empleos distintos. El empleo va a ser más calificado, porque hay muchas cosas que antes hacían los seres humanos que van a hacer las máquinas. Sí. Eso no quiere decir que vaya a haber menos empleos, como la discusión de la revolución industrial en su momento. Ahora, La máquina todo esto suena reemplazó. muy lejano. No, pero esto hay que hacerlo y de manera rápida, porque estas decisiones son las que necesita el país para seguir creciendo y resolver estos obstáculos que han impedido el crecimiento del país. Todo esto arranca esta semana, desde el Sí, lunes. el lunes el presidente va a dar detalles de... En cuanto a la reforma jubilatoria, ¿se baja la edad, se eleva la edad de jubilación? No. Miró No para el puedo dar costado más como detalles. diciendo, no puedo decirlo. No puedo dar más detalles. Cuando No, la gente mira para el costado no. porque sabe algo... Nadie va a perder ningún derecho. No. Nadie va a perder ningún derecho. No hay ninguna idea de perjudicar a los actuales trabajadores. Por el contrario, va a haber buenas noticias y sorprendentes, incluso respecto de algún sector de los jubilados que van a tener beneficios importantes. Reforma política. No se va a incluir en esta etapa. Hay un paquete de reformas Sí. institucionales que tienen que ver sobre todo con el Ministerio Público Fiscal, cuestiones relativas a la justicia. Pero en esta etapa no reforma política, hay una voluntad de Cambiemos y del gobierno de avanzar con el voto electrónico, con la simplificación. Voto electrónico. Sí, o Porque alguna... en los últimos días salieron incluso... Sí, boleta única electrónica. Electrónica. Boleta única electrónica, sí. Hay Son mucha discusiones discusión que hay sobre que- eso, ¿no? Sí, claro, hay mucha discusión, pero... Muchos incluso especialistas en cuestiones de informática te dicen, es mejor Habrá que- la boleta única del papel como habrá tiene en que Santa Fe. incluirlo en la discusión. Lo que no se puede es tener un sistema, primero, esto de la papeleta, No, que, eso es que una hay que locura. ponerlo en el cuarto oscuro, que se presta a las trampas, a los clientelismos, a que desaparezca algún candidato del cuarto oscuro, y tampoco se puede estar 14 horas, como ocurrió en La Paz o en la provincia de Buenos Aires, sin saber los resultados, No, eso seguro. porque el sistema no involucra cuestiones informáticas y digitales que ahora son tecnologías corrientes, ¿no? Para todos. Un par de conceptos que tiró el presidente los otros días, o no sé si el presidente, o ustedes mismos, reformismo permanente y gradualismo acelerado. Sí. Bueno, nosotros Parece defendemos... contradictorio, gradualismo acelerado. Es decir, No, el gradualismo es una idea que defendemos mucho porque... no el shock. No, porque en primer lugar, las cosas que se sostienen en el tiempo no se consiguen de un día para el otro y además no hay que perjudicar a nadie que tenga dificultades, nadie que tenga problemas y las cosas hay que hacerlas gradualmente. Y te doy un ejemplo. El sistema impositivo tiene que cambiar Sí. porque hay un montón de impuestos regresivos. Por ejemplo, el impuesto al cheque. Sí, es Ahora, una locura. se saca de un día para el otro y se le saca una cantidad de ingresos que el Estado no está en condiciones de resolver porque además tenemos que bajar el déficit fiscal. Entonces la idea es establecer un plazo durante el cual ese impuesto se vaya progresivamente tomando como un adelanto de ganancia y al final esté totalmente absorbido, solo como un adelanto, como se hace con IVA y con otros impuestos, que AFIP toma como un adelanto a cuenta, digamos. No, esto no lo dijo nadie hasta ahora, ¿no? Me parece que no, esto Me parece puede ser una Estoy primicia, sacando, pero es estamos consiguiendo el objetivo. Es una de las ideas Que se barajan. que tiró el ministro Duhovne en el marco de otras ideas de una reforma impositiva que tiende a simplificar, bajar los impuestos más distorsivos, hacer más equitativa. Va a haber algunas novedades respecto de impuestos progresivos a los que más tienen, que bueno, tienen que ver con también dar una señal clara de equidad, ¿no? De que todos tenemos que hacer esfuerzo, pero los que más tienen que hacer un esfuerzo mayor. Volvemos a la provincia. ¿Cómo quedó la relación con el gobernador Lifchi? Bueno, Corral Lifchi, porque los dos tienen gestión, ¿no? Muy fluida, muy de trabajo conjunto. La provincia y la ciudad tienen que trabajar en muchos temas, lo Sí, venimos porque haciendo. las gestiones siguen. Seguro, la campaña electoral, por supuesto, que siempre, digamos, pone alguna tensión y alguna distancia en estos temas, pero terminada la elección hay que ponerse a trabajar rápido
Ya tuvimos reuniones con diferentes áreas del gobierno provincial en temas que tenemos que resolver y avanzar. Por ejemplo, hace unas horas tuve una reunión con la EPE para resolver el suministro de energía a los polígonos, porque hay una empresa que tiene plazo en unos meses de instalación y tenemos que repotenciar el abastecimiento en la zona, para nombrar solo un ejemplo, Sí. pero hay que trabajar en temas de infraestructura del barrio Jesuitas, que es para relocalizar familias vulnerables a las crecidas. Bueno, hay mucho por hacer. ¿Qué puede llegar a pasar, o qué supone, o qué desea, con los miembros del gabinete del gobierno provincial que forman parte de unos sectores que responden a Cambiemos y que están desde el principio? Mira, los colaboradores del gobernador los decide el gobernador. Obviamente, por eso... Como los míos los resolvemos nosotros, ¿no? Él es el que tiene la palabra y el que dirá... por supuesto que hay una nueva configuración política después de que Cambiemos ganó en el país en el 2015 y ahora está consolidada esa nueva configuración con el triunfo de Cambiemos en todo el país. Y cada uno de los partidos tiene que tomar decisiones y se comprende que también el gobernador evaluará en ese nuevo contexto cómo quiere seguir la marcha de su gestión. Digo, un cambio en este sentido no implica una ruptura de relaciones, ni mucho menos. No cambia, insisto, esta configuración política nueva, que es Ya cambió. Dato, ya cambió, incluso el hecho de haber hecho las elecciones en un mismo día, bueno, consolidó más esta tensión entre los diferentes partidos del Frente Progresista en su momento, bueno, y nos llevó a cada uno a tomar las decisiones que creció más convenientes, ¿no? ¿Quiere ser gobernador, Corral? Yo quiero terminar mi periodo como intendente cumpliendo las cosas que prometimos, dejando un legado a los santafesinos de una ciudad más preparada para la subida y la crecida de los ríos, con más inclusión, con los jardines municipales funcionando a pleno, con los jóvenes en las escuelas de trabajo, con el norte con más infraestructura. Zona Norte es el lugar en el que esta gestión tiene que dejar huella porque queremos dejar completos los desagües y la infraestructura y eso es suficiente. Si además, adicionalmente, me puedo hacer tiempo para ayudar al presidente y ayudar a Santa Fe a que aproveche este nuevo clima que hay en el país, estoy más que satisfecho y falta mucho tiempo para el 19. Está bien, pues yo pregunté en el terreno del deseo, si le gustaría, Bueno, en el terreno del deseo quiero concluir con este periodo. Además, no me va a contestar. hay que concentrarse en los temas del día a día, por supuesto con una mirada estratégica de la ciudad y hacia dónde va la ciudad. Yo tengo una gran confianza en que Santa Fe tiene un destino de crecimiento, desarrollo, ciudad pujante, de ciudad de oportunidades, como lo fue para nuestros abuelos que vinieron a hacer cosas como esta biblioteca que se hizo a principios del siglo XX. Y en el futuro Santa Fe tiene lo mejor para sí, para su gente, y ese honestamente es mi deseo y con eso sería suficiente. Pero la gente además no nos permitiría que estemos pensando en qué va a pasar en el 2019. Yo entiendo la especulación de los periodistas y entiendo mucha gente que tiene ganas, y bueno, pero en mi caso estoy concentrado en lo que la gente quiere que hagamos, que es gobernar la ciudad todos los días. Lo preguntaremos más adelante entonces. Corral, muchísimas gracias. Bueno, al contrario, muchas gracias a vos.